La noche del 28 de noviembre de 1981, un yate flotaba en silencio frente a la costa del sur de California. A bordo había 3 figuras de Hollywood, disfrutando de una escapada de fin de semana. Pero al amanecer, una de ellas ya no estaría ahí. Horas después, un cuerpo fue hallado flotando en las oscuras aguas cercanas a la isla de Santa Catalina. Era Natalie Wood. Tenía 43 años. Era una estrella nominada del Oscar, un rostro inolvidable del cine, y las circunstancias de su muerte se convertirían en uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, a este canal donde ponemos el foco sobre esas pobres almas que han sido arrancadas de esta tierra demasiado pronto, así como sobre los monstruos, los misterios y las sombras que marcaron su final. Soy su anfitriona, la Reina de la Muerte. La vida de Natalie Wood comenzó bajo las luces intensas de la fama. Nacida en 1938, empezó a actuar desde niña y rápidamente se convirtió en una de las jóvenes estrellas más reconocidas de los Estados Unidos. El público la vio crecer en pantalla, primero como promesa infantil y luego como una actriz capaz de transmitir una mezcla muy poco común de fragilidad, intensidad y verdad emocional. Películas como Rebel Without a Cause y más tarde West Side Story la convirtieron en un ícono. Natalie tenía algo que pocas actrices logran sostener a lo largo del tiempo: una presencia que hacía creíble cada emoción, una vulnerabilidad que no parecía actuada, una sensibilidad que se sentía real. Pero detrás del glamour de los estrenos y de la imagen impecable de estrella de cine, también existían miedos que el público casi nunca veía. Uno de ellos era el agua. Años después, amigos cercanos dirían que Natalie había vivido durante mucho tiempo con un profundo temor al agua oscura y profunda. Y ese detalle, que en otro contexto podría parecer menor, se volvió escalofriante cuando llegó la noche que lo cambió todo. Porque si Natalie Wood realmente temía al mar, entonces lo que ocurrió en 1981 se vuelve aún más difícil de explicar. A finales de noviembre de ese año, Natalie planeó un viaje de fin de semana a bordo del yate de su esposo, el actor Robert Wagner. También los acompañaba Christopher Walken, amigo de Wagner y compañero de Natalie en una filmación reciente. A bordo se encontraba además el capitán del barco Dennis Davern. El yate llamado Splendor estaba anclado cerca de Isla Catalina. En un principio, la noche parecía normal. Cena, bebidas, conversación, un ambiente privado, lejos del ruido de Hollywood. Pero con el paso de las horas, algo comenzó a tensarse. Según relatos posteriores, esa noche hubo discusiones, voces elevadas, puertas cerrándose con fuerza. Una tensión que fue creciendo mientras la oscuridad cubría el mar. Y en algún momento, en medio de ese ambiente cargado, Natalie desapareció. No hubo una versión definitiva, no hubo una secuencia clara, solo fragmentos, solo recuerdos incompletos, solo una noche que desde entonces quedó atrapada entre el rumor, la duda y el silencio. A la mañana siguiente, el capitán notó algo alarmante. Natalie Wood no estaba en el yate. Tampoco estaba el pequeño bote inflable que permanecía atado a la embarcación. La alarma se activó de inmediato. Comenzó una búsqueda en el área y horas más tarde, el hallazgo convirtió la preocupación en tragedia. El cuerpo de Natalie fue encontrado flotando en el Pacífico.
The coroner's office said today that actress Natalie Wood was intoxicated and angry after an argument between her husband and actor Christopher Walken when she stormed off a yacht this weekend and apparently fell into the sea. The report said there was no evidence of foul play in the 43-year-old actress's death. Llevaba puesta una chaqueta roja, un camisón y calcetines. También presentaba moretones en el cuerpo. Pero al menos en un inicio, los investigadores ofrecieron una conclusión que intentaba encajar el horror dentro de una explicación simple. Su muerte fue clasificada como ahogamiento accidental. La teoría oficial sostenía que Natalie había intentado subir al bote inflable durante la noche, que perdió el equilibrio y cayó al agua. Sobre el papel sonaba posible, pero no todos estuvieron dispuestos a aceptarlo, porque cuanto más se observaban los detalles, más difícil era ignorar lo extraño de esa versión. Las preguntas comenzaron casi de inmediato. ¿Por qué una mujer que, según tantas personas cercanas, sentía miedo del agua profunda, intentaría abandonar sola el yate en plena noche? ¿Por qué tenía moretones en el cuerpo? ¿Qué había ocurrido exactamente durante las discusiones que algunos testigos describieron? ¿Y por qué, con el paso del tiempo, la historia siguió dejando la sensación de que faltaba algo? Durante décadas, las dudas no desaparecieron. Permanecieron flotando alrededor del caso como una niebla persistente. Y entonces, en 2011, 30 años después de su muerte, los investigadores decidieron reabrir la investigación. Nuevas declaraciones de testigos comenzaron a emerger. Con esa nueva atención sobre el caso, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles modificó la causa oficial de muerte. Ya no sería simplemente un ahogamiento accidental, sino ahogamiento y otros factores no determinados. Ese cambio no resolvió el misterio, pero sí confirmó algo importante. La historia jamás había estado completamente cerrada. Tiempo después, Robert Wagner fue señalado públicamente como una persona de interés dentro de la investigación. Él ha negado consistentemente cualquier participación en la muerte de Natalie. Nunca se han presentado cargos criminales, y aún así las preguntas siguen allí. La muerte de Natalie Wood habita un espacio incómodo entre la tragedia y el misterio. No hay un crimen demostrado. No hay una explicación definitiva. No hay una reconstrucción capaz de cerrar todas las grietas. Solo hay fragmentos de una noche que terminó en oscuridad, un yate detenido sobre el mar, una actriz famosa que desaparece en medio de la noche, un bote inflable fuera de lugar, lesiones en el cuerpo, testimonios que con los años cambiaron o se ampliaron, y un caso que más de 4 décadas después sigue oficialmente abierto. Los investigadores han dicho que aún están interesados en obtener más información sobre lo que ocurrió a bordo del Splendor aquella noche. Pero el tiempo tiene una forma cruel de desgastar recuerdos, silenciar voces y hundir certezas. Y quizás esa sea la parte más perturbadora de todas. Que después de tanto tiempo, la verdad todavía puede estar oculta en algún lugar entre versiones contradictorias, memorias incompletas y el peso insondable del océano. Porque el mar no solo arrastra cuerpos, también arrastra respuestas. Natalie Wood dijo una vez que amaba actuar porque le permitía vivir muchas vidas distintas. Pero el último capítulo de la suya quedó marcado por preguntas sin resolver. En algún punto entre un yate, un océano oscuro
y una noche que nadie ha logrado explicar por completo. Y como ocurre en tantos misterios que el mar guarda en silencio, tal vez la verdad siga todavía debajo de la superficie, moviéndose en aguas que ya nadie puede iluminar por completo. Quizá por eso este caso sigue inquietando tanto tiempo después. No solo por la muerte de una estrella, sino por la sensación de que algo importante nunca fue dicho del todo. Que algo ocurrió en esa embarcación. Que alguien supo más de lo que contó. O que el mar, como tantas veces, terminó quedándose con la única versión completa de los hechos. Gracias por acompañarme en La Reina de la Muerte. Hasta la próxima. Manténganse seguros y no dejen de buscar la verdad que a veces permanece enterrada bajo la superficie. Y recuerden, amigos, la muerte viene por todos. ¿Cuándo crees que vendrá por ti?